Buenos días, profe Edwin. Mi nombre es Ariel Valencia y le voy a exponer mi proyecto de lengua y literatura que es sobre la cultura griega en general. Entonces, le doy la bienvenida a mi video. Espero que le guste y pues empezamos. Bueno, como primer punto tenemos la literatura clásica. La literatura clásica hoy en día se considera aquella que estaba escrita en griego antiguo o en latín, que prácticamente son dos idiomas que ya no se usan para nada. Son dos idiomas obsoletos que pues solo se quedan en relatos y en textos antiguos. Y esta literatura griega forma parte del canon occidental. Este concepto de literatura griega engloba, por tanto, la literatura griega antigua, la literatura latina, excluyendo las obras de la Grecia moderna. Esta literatura tiene muchos rasgos en común. Estas literaturas tienen muchos rasgos en común, ya que la antigua Roma imitaba y aprendía de los griegos y compartían una misma cosmovisión, la del helenismo. Por convención se considera que la literatura antigua occidental comienza con las grandes obras de Homero, probablemente la versión escrita en numerosas leyendas que se contaban oralmente de familia en familia, de padre a hijo, durante muchas generaciones que luego fueron terminadas escritas. Así se cree que se inició todo esto. Este autor, Homero, es el padre de la literatura griega. Se considera el primer escritor del canon occidental imitado por los romanos. Como siguiente punto tenemos la oratoria. Se le llama oratoria al arte de hablar con elocuencia en frente de más gente, en frente de personas y en frente de un público en general. En segundo lugar, es también un género literario formado por el discurso, la arenga, el sermón y otras cosas. La oratoria es un género literario en prosa que, como manifestación práctica de la retórica, nació alrededor de la mitad del siglo V a.C. Desde el principio del género se destacó su carácter práctico. Entonces, en conclusión, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, asimismo también con veracidad y también de una forma práctica en frente de más gente, en un auditorio. La oratoria es el arte de hablar bien y la oratoria es en prosa. Como siguiente punto de mi exposición tenemos a la retórica. La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y las técnicas para expresarse de mejor manera frente al público, de la mejor manera posible frente a un público. De modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente enfáticos o eficaces para poder deleitar y persuadir a las demás personas, así mismo como conmover. Entonces, aquí ya tenemos los objetivos de nuestra retórica, que sería deleitar, persuadir y conmover. Deleitar para que nuestro mensaje sea escuchado de forma agradable ante las personas que nos están escuchando. También de modo persuasivo, porque nosotros lo que queremos transmitir, nuestra idea que nosotros creemos, la queremos persuadir a las demás personas para que también crean en eso. Y como tercer punto, el conmover. Estos son los objetivos de la retórica. Ahora hablemos un poco sobre los tipos de retórica y los géneros de los discursos. Aristóteles, quien es considerado el padre de la retórica, a mediados del siglo IV a.C., distinguió entre tres tipos de retórica. Si el auditorio ha de juzgar sobre hechos del pasado en un marco de tribunal de justicia, nos encontramos frente a la retórica forense, en el que un juzgado está juzgando hechos del pasado en un auditorio, en un tribunal de justicia. Como segundo tipo de retórica, tenemos si el auditorio ha de juzgar hechos que han de suceder en el futuro. En el ámbito de la asamblea política, nos encontramos ante la retórica deliberativa. El nombre, pues, lo dice todo. Es una retórica en la que, pues, las personas que están en la asamblea van a deliberar sobre cosas que van a pasar en el futuro.
y que van a afectar a todo el pueblo. Como tercer tipo de retórica es si el auditorio asiste no como un juzgado, no para juzgar, sino solo para ser un observador más, estamos frente a la retórica demostrativa, en la que el juzgado que debería juzgar no está juzgando, sino solo está observando la retórica. Es una retórica demostrativa. Como nuestro siguiente tema, tenemos el teatro griego. El teatro griego nació en Ática a partir de las danzas y cantos corales de los siglos 6 y 5 a.C., que se celebraban durante la primavera en honor del dios Dionisio, que es el dios del vino, el dios de las cosechas y el dios del éxtasis, denominadas las grandes dionisíacas. Estas fiestas comenzaban con una procesión en la que llevaban una estatua de Dionisio en una barca, seguidos por gente que cantaba, por gente que danzaba, por gente que tocaba la flauta. Estas danzas y cánticos se realizaban en el principio en cualquier espacio abierto cercano al templo o el altar de este dios. Ahora sigamos con las características del teatro griego. El teatro griego se caracterizó por sus obras vinculadas a las ceremonias religiosas del culto a dios Dionisio, como ya dijimos anteriormente, que era el dios de las cosechas y el dios del vino. Solo podían actuar en estas actuaciones los hombres, y las primeras obras constaban de un solo un actor que se mostraba disfrazado con un traje y una máscara, para representar a los dioses. Las grandes máscaras con rasgos exagerados fueron un icono importante del teatro griego. Estas máscaras prácticamente eran una parte esencial de este teatro. Entonces, eran solo un actor que se ponía una máscara con rasgos faciales muy exagerados que representaban a los dioses. Ahora, como siguiente punto en mi exposición, tenemos los representantes del teatro griego. Como primer representante muy importante y muy relevante de este teatro griego, tenemos a Esquilo, que vivió desde el año 525 hasta el año 456 a.C. Fue considerado el creador de la tragedia griega. Como segundo representante importante del teatro griego, tenemos a Sófocles, que vivió desde el año 496 hasta el año 406 a.C. Fue muy popular por incorporar diversas innovaciones, como el coro y la escenografía y la técnica actoral en este teatro griego. Estos son nuestros dos personajes muy representantes y pues los que más destacaron del teatro griego. Como siguiente punto de la exposición tenemos a la mitología griega. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos, que tratan de sus dioses y de sus héroes, la naturaleza del mundo y de los orígenes del hombre, y significado de sus propios cultos y prácticas y rituales. Formaban parte de la religión de la antigua Grecia. Entonces, haciendo un resumen, la mitología griega se basa en sus relatos y leyendas de sus múltiples dioses del Olimpo. Ahora, la mitología griega está formada por un conjunto de relatos, como ya dijimos anteriormente. Este conjunto de relatos no constituye una religión en sí, solo son un conjunto de relatos que se han ido manifestando de generación en generación y que están también escritos. No constituyen una religión. Sin embargo, constituyen un reflejo de ciertas creencias de los antiguos griegos respecto al universo y el hombre. Estos relatos de transmisión oral fueron de alguna manera fijados por escrito por poetas. O sea que estos relatos, que estas creencias que tenían estos griegos, fueron escritos por poetas en papel. Ahora, como antes mencionamos, vamos a hablar un poco sobre los dioses de la mitología griega, que son los dioses del Olimpo. Bueno, como principal dios de esta mitología griega tenemos a Zeus, que sería Júpiter. Es el rey de los dioses del Olimpo y padre de muchos de los dioses del Olimpo también.
Él era el dios del cielo y del trueno, pues este es un personaje muy característico que probablemente cada uno de los que vean este video hayan visto en alguna película. Este es uno de los dioses más reconocidos y este es el padre de la mayoría de los dioses del Olimpo. Siguiente personaje tenemos a Aquiles. Es el semidios, hijo también de Zeus y una ninfa. Era invulnerable excepto por su talón, de ahí la famosa frase el talón de Aquiles. Esta era su única debilidad. Pereció en la guerra de Troya. Como siguiente dios tenemos a Hera, Juno, que es la esposa de Zeus y diosa madre del matrimonio y de la unidad familiar. A menudo cobraba venganza de las infidelidades de su esposo, que sería Zeus. Como siguiente dios tenemos el antes ya mencionado Dionisio, también llamado Baco. Es el dios del vino, de la celebración y del éxtasis, patrono del teatro y el más joven del Olimpo, nacido del vientre de una mujer mortal. Este dios es un dios del Olimpo que, como decimos, es el dios más joven y pues es el dios del éxtasis y pues de la celebración en sí, es el dios del vino, es el dios de los deseos de la carne, también le dicen así, también le llaman así. Es el hijo de una madre mortal. Como siguiente dios tenemos a Apolo, es el dios solar. Da luz, este es el dios de la luz, del conocimiento y de la medicina, del tiro con arco, la música y la profecía. Este es nuestro dios Apolo, que sería el dios solar. Ahora hablemos un poco de los personajes más importantes en la mitología griega. Como primer personaje importante de la mitología griega tenemos a Heracles o Hércules, que es el hijo de Zeus, por fuera del matrimonio. Es un semidios odiado por Hera, quien lo empujó a cumplir con 12 trabajos. Como siguiente personaje muy importante tenemos a Helena de Troya, que es la desencadenante de la cruenta guerra de Troya. Ella fue la que causó la guerra de Troya según la mitología griega. Como siguiente representante de esta literatura griega tenemos a Esquilo. Es el dramaturgo considerado como el primer representante de la tragedia griega. Sus obras a menudo tratan de la guerra. Asimismo, él también participó en una batalla, entre otras, la batalla del Maratón contra los persas. Como siguiente representante tenemos a Sófocles. Nació en Colono, cerca de Atenas, en 496 a.C. y murió en la propia Atenas en 406 a.C. Fue un poeta trágico, autor de más de 100 tragedias como Antígona y Edipo Rey, pero solo se conservan completas 7 de sus obras. Las demás, pues, solo se encuentran fragmentos que son citados por otros autores en algunos de sus poemas o en algunos de sus recursos literarios en sus textos. Por el momento, solo tenemos 3 de sus libros que están completos, los demás solo son fragmentos. Como siguiente representante de esta literatura griega tenemos a Eurípides. Nació probablemente en Flia o Salamina sobre el año 480 a.C. y murió en Pella en el 406 a.C. Fue autor de tragedias como Las Troyanas, que se conservan 19 de sus obras. Fue considerado moderno para su época por su tratamiento de personajes femeninos o esclavos. Se consideraba moderno ya que los autores de esa época no hacían o no metían entre sus obras a mujeres o personajes femeninos o esclavos. Por eso se lo considera un autor moderno de esta literatura griega. Este fue nuestro cuarto representante de la literatura griega, que es Eurípides. Ahora sí, siguiendo con las obras más reconocidas de Grecia, tenemos como primera a la Ilíada. La Ilíada es una epopeya griega atribuida tradicionalmente a Homero. Creo que todos hemos leído alguna vez la Ilíada, aunque yo en lo personal aún no lo he hecho.
Es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero también. Narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en su viaje de regreso a su patria. De este video, de esta obra, ya me acuerdo que en su tiempo lo hicieron los estudiantes de segundo de bachillerato, en el que hicieron un video también con nuestro tutor, el profe Edwin. La verdad que le salió un video muy bonito. Y pues eso. Entonces, profe Edwin, espero que le haya gustado mi exposición. Espero que tenga un lindo día. Y ya sabe, póngame 10.